Buenas tardes, soy Ana Hernández y estas son las noticias del mundo. El gobierno de México confirmó que analiza 11 posibles casos sospechosos de coronavirus, además de los 5 que se han confirmado. México analiza 11 casos sospechosos de coronavirus en el país, además de los 5 que se han confirmado desde el viernes, aunque el riesgo de contagio y de muerte es bajo. Tras confirmarse este domingo el 5º caso de COVID-19 en México y el primero en el sur del país, en el estado de Chiapas, la Secretaría de Salud mexicana explicó que se trata de una paciente que enfermó en Milán, pero que volvió sin síntomas al país. Han sido hasta el momento muy responsables con su enfermedad. Sí, ellos se han mantenido en aislamiento voluntario. Es un aislamiento que ellos han aceptado y que lo han hecho precisamente con el objetivo de proteger la salud de su familia, de sus amigos y de la comunidad donde ellos viven, porque ellos aceptan quedarse al interior de su domicilio y entonces así evitar el contagio. Las autoridades sanitarias expusieron que los síntomas de todos los casos han sido leves, que están aislados y en recuperación, además de que solo uno, el primer caso, se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la capital mexicana. Pese a que ahora hay casos confirmados en el sur, centro y norte del país, los funcionarios insistieron en que el riesgo de contagio es bajo, por lo que no existen condiciones para declarar una emergencia. La cifra de infectados con el nuevo coronavirus en Ecuador subió a 6 el domingo, luego de que se confirmaran los contagios de 5 personas del núcleo familiar de una mujer que llegó de España. Ecuador confirmó el domingo 5 nuevos casos de la enfermedad COVID-19. Todos están relacionados con el primer contagio reportado, el de una ecuatoriana de 71 años que vive en España y que llegó a Guayaquil sin mostrar síntomas. La mujer continúa en cuidados intensivos en un hospital local y su pronóstico sigue siendo reservado. El núcleo familiar primario, es decir, el más cercano al caso índice, al caso primario, a la señora positiva, han resultado 5 casos positivos para COVID-19, los cuales se encuentran con una sintomatología leve, los estamos vigilando, los estamos controlando. En el aeropuerto que sirve a Quito, en la población de Tababela, algunos pasajeros que arribaron desde el extranjero pasaron los filtros de control con mascarillas colocadas por iniciativa propia. Personal sanitario tomaba la temperatura con termómetros infrarrojos y suministraba alcohol a los viajeros para que desinfecten sus manos antes de pasar al área de migración, donde los funcionarios también estaban provistos de mascarillas. Ante la suba en el número de casos y la inquietud creciente entre los ecuatorianos, el gobierno intentó llevar calma a la población y reiteró que lo más importante es reforzar las medidas higiénicas y sanitarias. Las autoridades sanitarias de España han intensificado los contactos para conocer el origen de los 9 contagios de coronavirus sin nexo o enlace de importación. Sanidad intensifica la investigación sobre el origen de los contagios locales de coronavirus. Hasta este domingo, las autoridades sanitarias contabilizaban 9 casos en España sin nexo o enlace de importación conocido, por lo que realizan un trabajo exhaustivo a través del estudio de contactos. Se trata de 4 zonas en concreto: Marbella, Málaga en Andalucía, Torrejón de Ardoz en Madrid, el Hospital Txagorritxu de Ábala en el País Vasco y Cataluña. Hasta este domingo se habían contabilizado unos 80 casos en todo el país, incluyendo a 2 personas curadas. Los mayores contagios se registran en la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias. La mayoría de estos contagios son casos importados. España sigue en el escenario 1 de alerta, el denominado de contención, que no contempla medidas como la anulación de eventos masivos o la restricción de la libertad de movimiento de las personas. Las muertes por el coronavirus en China aumentaron en las últimas 24 horas hasta alcanzar los 2.912 fallecidos. Las muertes por coronavirus en China aumentaron hasta los 2.912 fallecidos, mientras que el número de casos confirmados se eleva ya a 8.026. Los nuevos decesos se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, donde hasta la fecha suman 2.803 los fallecidos y 67.103 los casos confirmados.
Según datos oficiales, 44.462 pacientes han sido dados de alta desde que comenzó la epidemia y se ha realizado seguimiento médico a más de 660.000 personas que han estado en contacto cercano con los infectados, de los cuales 46.000 siguen bajo observación. La prioridad del gobierno chino es ahora protegerse contra la importación de contagios desde otros países, tras varios días consecutivos con más nuevos casos de COVID-19 detectados fuera del país, donde también ha crecido la preocupación por las recaídas. Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. El turismo es la víctima evidente del brote de coronavirus que azota el norte de Italia, donde el pasado fin de semana ha subido un 50% el número de afectados. El turismo es la principal víctima del brote de coronavirus que azota el norte de Italia, donde este fin de semana ha subido un 50% el número de afectados para situarse en 1.700. Hay 34 fallecidos. El gobierno, que puso en cuarentena a 11 ciudades, afirma que se esperaba este incremento, pues las medidas de contención tardan 2 semanas en surtir efecto. Sin embargo, cada vez se dan más casos en el centro y sur del país. El domingo se cerró una iglesia en Roma. Tras dar positivo en los test, el sacerdote que daba misa. A nivel global, el COVID-19 afecta ya a más de 60 países. En Francia, donde hay más de 130 casos, se han prohibido los eventos que reúnan a más de 5.000 personas e incluso se ha cerrado el Museo del Louvre con casi 10 millones de visitantes anuales debido al miedo de sus trabajadores a ser contagiados. En el Reino Unido ya se han registrado 36 casos. Su primer ministro, Boris Johnson, prometió ayer vencer al coronavirus. Es una enfermedad novedosa, pero es algo con lo que este país puede lidiar. Tenemos instalaciones de prueba de última generación, un fantástico sistema sanitario. Tendremos que superar esto, pero créanme, vamos a vencerlo. A nivel global, más de 3.000 personas han muerto por el coronavirus y hay más de 88.000 afectados, la abrumadora mayoría en China. Corea del Sur es el segundo país en número de casos, con 4.200, e Irán en número de fallecidos, 56. El coronavirus ha sido detectado en 3 países de América Latina y Estados Unidos ha registrado su segundo fallecido el mismo día en que se ha constatado la presencia del COVID-19 en Nueva York. El líder de la controvertida secta, Shin Cheong-ji, pidió hoy perdón y subrayó su compromiso de cooperar con las autoridades. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shin Cheong-ji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. En una rueda de prensa convocada por el grupo religioso en Gapyeong, a unos 50 kilómetros al noreste de Seúl, Lee Man-hee pidió perdón este lunes y subrayó su compromiso de cooperar con las autoridades. Lee, fundador de la controvertida secta, afirmó en una rueda de prensa que como representante de los seguidores de Shin Cheong-ji pedía sinceras disculpas al público, para luego agregar: "No era nuestra intención, y aún así mucha gente ha resultado afectada". La rueda de prensa llega después de que los gobiernos municipales de Seúl y Daegu, donde se encuentra una sede de Shin Cheong-ji que las autoridades consideran el principal semillero para el contagio del virus en el país, hayan denunciado al grupo por impedir el trabajo de las autoridades. En esa sede de Daegu, ciudad donde viven 2,4 millones de habitantes, se celebraron varias misas multitudinarias a principios de febrero, en las que participó una seguidora de 61 años que se cree que actuó como agente supercontagiador y pudo infectar a decenas de personas. Corea del Sur reportó este lunes 599 nuevos casos de coronavirus y 8 nuevos fallecimientos, lo que hace un total de 4.335 contagios y 26 muertes provocadas por el patógeno. Las consecuencias de la epidemia del coronavirus se intensifican en todo el mundo, provocando el hundimiento de las bolsas en el Golfo. La propagación del nuevo coronavirus sigue teniendo consecuencias en todo el mundo y hace temer una crisis económica global.
Las bolsas de los países del Golfo tuvieron un fuerte impacto el domingo, siguiendo los pasos de otras plazas mundiales que la semana pasada registraron su peor bajada desde la crisis financiera de 2008. La epidemia, con unos 3.000 fallecidos y más de 87.500 casos en unos 60 países, seguía concentrada en China. La Comisión Nacional de Salud anunció el domingo más de medio centenar de nuevos casos, el número más alto de contagios presentado esta semana, pero lejos de los más de 1.000 casos diarios que se informaban la primera quincena de febrero. Otros países se convirtieron en fuentes de propagación de la enfermedad de COVID-19. Empezando por Corea del Sur, Italia e Irán, que según las autoridades superó el medio centenar de fallecidos. República Dominicana se convirtió el domingo en el cuarto país latinoamericano con casos positivos. Se trata de un viajero italiano de 62 años que llegó el 22 de febrero al país caribeño y que 2 días después comenzó a presentar síntomas de fiebre, tos persistente y malestar general. Hay otros 4 casos censados en México, 2 en Brasil y otro en Ecuador. Tras el primer deceso en territorio estadounidense, Australia también anunció la primera muerte por coronavirus, la de un expasajero del crucero Diamond Princess, el buque que se encuentra aislado desde hace semanas en Japón, donde se declararon más de 700 casos. Los últimos 130 tripulantes que seguían confinados pudieron desembarcar. Turquía confirmó que lanzó una ofensiva militar en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad, 2 de cuyos aviones fueron derribados. Una ofensiva militar turca de envergadura en Siria. Tras semanas de escalada en la región de Idlib en el noroeste del país, Ankara anunció que llevaría a cabo la Operación Escudo de Primavera contra el régimen de Damasco, que en los últimos días registró importantes bajas por bombardeos turcos. Los combates se intensificaron y 2 aviones del régimen y un dron turco fueron derribados el domingo, según informaron Ankara y la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La operación empezó el jueves después de que 33 militares turcos fueran abatidos en bombardeos aéreos atribuidos al régimen, las pérdidas más importantes que ha registrado Ankara desde que empezó a intervenir en Siria en 2016. Paralelamente, el gobierno turco mantuvo su presión contra Europa, dejando pasar a miles de refugiados hasta Grecia, ante el temor de una nueva ola migratoria. Ante la afluencia de refugiados hacia las fronteras de Grecia y Bulgaria, la Unión Europea convocó a una reunión de urgencia de ministros de Asuntos Exteriores. Bien, cambiamos de tema. El Papa Francisco anunció que renunciaba a participar en unos ejercicios espirituales al sur de Roma a causa de un resfriado. Un resfriado obligó al Papa Francisco a cancelar su participación en unos ejercicios espirituales al sur de Roma. El Papa tenía previsto pasar 6 días en Aricha a partir del domingo, donde debía oficiar una misa diaria y participar en los llamados ejercicios espirituales dirigidos por un predicador jesuita junto a miembros de la curia romana. Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año. Seguiré desde aquí la meditación. Después del Ángelus, el Papa quiso expresar su preocupación por los miles de migrantes que llegaron en los últimos días a la frontera entre Grecia y Turquía. Estoy un poco triste por las noticias que llegan de tantas personas desplazadas, tantos hombres, mujeres, niños expulsados a causa de la guerra, tantos migrantes que piden refugio en el mundo y ayuda. Tanti migranti che chiedono refugio nel mondo e aiuto. El portavoz del Vaticano, consultado por los medios en plena epidemia del coronavirus, subrayó que no hay ninguna prueba que lleve a diagnosticar nada más que una leve indisposición. Del godimento della vita fine a se stesso. Estas fueron las noticias del mundo. Gracias por su compañía. Nos reencontramos en una nueva edición. Buenas tardes.